Todos en algún momento nos hemos preguntado cuándo es el momento correcto para ir a terapia, cómo es un proceso psicológico, temas de la ansiedad, temas de la depresión, del día a día y cosas que nos abruman y que quisiéramos consultarlo con un psicólogo. Y yo estoy aquí para responderte todas esas dudas. Bienvenidos a Refugio Emocional. Hoy abro las puertas de mi refugio emocional para platicar contigo sobre todas esas dudas que a veces nos andan rondando en la cabeza y que queremos darle respuesta. Yo te pregunté a través de mis redes sociales que me dejaras cuáles son esas preguntas que tú tienes, esas inquietudes y esas cosas que te gustaría preguntarme. Y recibí varias preguntitas que vamos a estar contestando el día de hoy, por eso me ves acá ya lista con mi tablet para ir de poquito a poquito. Acuérdate la importancia de seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas este tipo de dinámicas en las que nos podemos sentir aún más cerquitas frente a frente contestándote esas preguntas. Así que arrancamos. Algunas de las preguntas que tengo por acá son anónimas y otras sí vienen con su nombre y personas que me pidieron que, oye, nada más menciona mi primer nombre o así. Entonces, bueno, pues vamos a divertirnos porque lo importante es empezar a darle respuesta. La primera dice, ¿cómo sé si necesito terapia? Y la manda Brenda Martínez. Gracias, Brenda, por ser parte de este refugio emocional. Bienvenida. Espero que hoy te sientas aún más incluida en esta conversación que vamos a tener. Mira, la terapia es un proceso muy maravilloso y muy sensible, pero uno puede acudir a terapia por diferentes razones. El simple hecho de que ya te estés preguntando, cuestionando de necesitaré terapia, estará bien para mí, ya es una señal súper importante para que puedas avanzar en este proceso de ir buscando a tu terapeuta ideal. Algunas de las razones por las cuales la gente acude a terapia es porque empieza a sentir ciertas inquietudes, porque trae algún malestar en alguna área de su vida. Acuérdate que no necesitas ser como súper fuerte para ahora sí levantar la mano, que es lo que siempre les explico en los capítulos. Muchas veces todo inicia porque sienten esa necesidad de hablar con alguien, de externar cómo se están sintiendo en algún proceso complicado de su vida. Pero también te quiero ser bien honesta. Las personas no solo acuden a terapia cuando tienen un problema. Muchas personas lo usan para cosas como elegir su carrera profesional, para tener un espacio de desahogo, para ir creciendo o definiendo ciertas áreas de su vida que les ha costado un poco de trabajo. Entonces, como te lo decía, si tú ya has sentido esa necesidad de iniciar un proceso, regálate la oportunidad porque seguramente es por algo, pero sí quería hacer mucho énfasis en eso. No necesitas tener un problema o un mega problema para buscar terapia. Puede ser por razones como las que te mencioné o ahora sí ya razones más específicas, en temas de pareja, malestar emocional con nosotros mismos, baja autoestima, muchas dudas, sobrepensar, algún tema de ansiedad o de depresión e incluso te puedes basar en los capítulos que he tenido aquí con ustedes, porque si tú en algún momento te has sentido de alguna de las formas como las describo en los capítulos al iniciar, ese también puede ser un buen indicador para buscar un proceso terapéutico. Ahora vamos con la pregunta número 2. Regálame un momento. La pregunta número 2 es anónima y dice, ¿cómo calmo mi mente cuando no dejo de pensar? Esta pregunta es bien interesante porque es algo más común de lo que parece. Muchas personas en todo el mundo, pero claro, voy a simplificarlo en México, después de la pandemia han experimentado un nivel de ansiedad, de sobrepensar tremendo. Y hay muchas recomendaciones, pero lo que más te puede ayudar es empezar a ponerle nombre a eso que estás sintiendo, porque si ni siquiera sabes qué es lo que estás tratando de explicar o qué es a lo que tu mente le está dando vueltas y vueltas,
Es muy complicado. Entonces empieza con eso y regálate la oportunidad de escribir eso que estás sintiendo, porque cuando las personas tienden a sobrepensar es por justamente que le están dando vuelta a un mismo tema y no están encontrando soluciones, sea cual sea el tema que estás sobrepensando. Puede ser uno por algún conflicto o algo que te esté abrumando de un tiempo para acá, o puede ser que todo lo sobrepienses y ahí puedes empezar a darte cuenta qué es lo que está pasando contigo. Tal vez estás necesitando tener el control de las cosas, a lo mejor estás en una etapa de tu vida que te está generando mucha ansiedad y tu mente está intentando protegerte, te está ahí lanzando muchas cosas para sentirse segura o a salvo. Entonces, esas serían las principales cosas. Y acuérdate, si lo necesitas, si tú dices es que ya he intentado ponerle nombre a lo que siento, ya he intentado escribir o no lo he hecho, pero no sé cómo hacerlo yo sola o yo solo, pues regálate la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico porque ahí vas a encontrar muchas más respuestas. Pero esas serían las principales. También quiero decirte que la próxima semana, no les suelo comentar cuál es el capítulo que sigue, pero la próxima semana voy a hacer un capítulo sobre pensar, ahora sí mucho más extenso, donde les doy más técnicas, más recomendaciones y donde también les hablo el por qué una persona llega a sobrepensar. Así que si te interesa, te veo allá en el próximo capítulo la siguiente semana. Otra de las preguntas que me enviaron es, ¿qué pasa si me encariño de mi psicóloga? Fíjate que esa es una pregunta bien interesante porque es bastante común. La gente casi siempre piensa que la terapia es algo muy técnico y que no se sienten emociones por la persona, por el psicólogo, la psicóloga que está frente contigo. Y la realidad es que no es así. En la terapia existe algo que se llama transferencia y es lo que los pacientes sienten hacia su terapeuta, y la contratransferencia es lo que nosotros como terapeutas sentimos con cada uno de nuestros pacientes. Eso es bastante necesario de explorarlo y de hablarlo. Si a ti te está pasando algo en específico o estás sintiendo dudas o estás sintiendo miedo al respecto, regálate la oportunidad de platicarlo con tu psicólogo o con tu psicóloga. Es súper importante que lo hagas, no por nada malo. Al contrario, porque eso también es parte del proceso, eso también se analiza y eso también se trabaja. Claro que es normal, como te lo digo, hasta ciertos niveles, como todo. Por ejemplo, es normal que te acuerdes de tu psicóloga o de tu psicólogo, que pienses que le quieres contar algo en específico o incluso que la busques entre sesiones aisladamente, ¿verdad? No todos los días o no a cada rato, pero hasta cierto punto es normal. Y también que sientas un cariño, que sea alguien importante en tu día a día, porque pues de esto se construye un proceso terapéutico. Yo en la entrada de mi consultorio, en la sala de espera, tengo una frase que me gusta mucho. Claramente no es mía, es de otro psicólogo, pero justamente dice que no importa todas las técnicas y todas las herramientas que le estemos dando a los pacientes si ni siquiera hay conexión, que el vínculo importa muchísimo. Obviamente te resumí la frase, no, no es exactamente así, pero el vínculo es importante porque al final eso es lo que nos ayuda también a elaborar cosas, a sanar cosas y a ver cómo se relacionan. Porque esto que vemos aquí en el espacio terapéutico es mucho del vínculo que han tenido allá afuera. Así que si lo dices por algo también en específico, que estás pensando que eso ya no es normal, algunas señales como de alerta serían que le estés escribiendo constantemente fuera de sesión, o que te desesperes y no te contesta rápido, o que ya empieces a sentir esta necesidad o este deseo de tener una relación mucho más allá de algo terapéutico. Si ya o estás buscando una amistad o si ya estás buscando otro tipo de relación, que a veces también pasa, que esta imagen o este deseo de una relación de pareja. Y en cualquiera de los casos es bueno que lo externes, porque no quiere decir que algo así te va a pasar o que algo así te está pasando, pero esto es necesario que lo hables porque tal vez te pueda ayudar a estar más tranquila o más tranquilo, a elaborar esas cosas que están por ahí o incluso un proceso de duelo, si es que el proceso ya está próximo a finalizar, también ahí es cuando se empiezan a mover muchas cosas.
Vamos con la siguiente pregunta. Dice Raúl Figueroa, ¿con la depresión siempre estás triste o se cura? Muchas gracias, Raúl. Bienvenido. Gracias por compartir este espacio conmigo. Tu pregunta es muy interesante porque es mucho, muy amplia, pero voy a tratar de ser un poquito más concisa. La depresión depende del diagnóstico que sea, porque hay depresiones como la distimia, que ahora se conoce como el trastorno depresivo persistente, que duran años, que duran aproximadamente 2, 3 o más años y que se caracterizan porque no es una depresión tan severa como la depresión mayor, pero que es un estado en el que van pasando los días, las semanas y los meses y la persona sigue en un mismo estado en el que se siente cansado, abrumado, sin sentido de vida, con un vacío emocional. Entonces, hay depresiones que sí llegan a ser un poquito más extensas, pero que no siempre te vas a sentir de la misma manera. Si ya estás en un proceso psicológico, es muy importante que también pongas atención a cómo te has sentido, cómo has llevado tu proceso y claro que también puedas evaluar cuál es exactamente tu diagnóstico. Y por el otro lado, fíjate que es curioso porque me preguntabas que si siempre las personas se sienten tristes y la realidad es que no. Muchos de los pacientes cuando ya estamos hablando de una depresión no mencionan mucho la palabra tristeza, casi siempre mencionan más como este cansancio emocional, como esta fatiga, como este desánimo. Y eso también es importante y no, no siempre te vas a sentir así. También hay cuadros depresivos que no necesariamente duran años, que solo le dio en algún momento de su vida y no se vuelve a presentar otro episodio, o hay momentos que sí, o más bien hay pacientes que sí llegan a enfrentar en varias etapas de su vida algo como esto, pero que no quiere decir que sea algo que no tiene cura o que siempre te vas a sentir de esa manera. El decir que si hay cura, pues es algo complejo porque depende a qué le llamemos cura, pero si estás hablando de la mejoría, de salir de ese estado emocional, claro que sí. Hay veces que los pacientes están en remisión, que quiere decir que ya no están presentando síntomas, y hay ocasiones que te digo que por el tipo de diagnóstico que tienen es algo que dura mucho más tiempo, pero que también llegan a tener etapas en las que se sienten mucho, mucho mejor. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué me apego tan rápido? Esta la manda Ilse y nos dice, solo diga Ilse, no diga mi apellido. Entonces, un saludo, Ilse. ¿Por qué te apegas tan rápido? Bueno, ya lo sabes, Ilse, habrá muchas cosas que explorar ahí, porque no es así de sencillo, ¿verdad? Cuando queremos saber exactamente por qué a mí me pasa esto. Pero claro que sí te puedo decir que puedes ir a ver el capítulo que hice sobre el apego, porque allí explico muchas más cosas, mucho más detenido y puedes también empezar a hacer una reflexión con eso. Esa puede ser tu base para que luego también te motives a pedir ayuda. En resumidas cuentas, porque puede estar pasando por varias razones. La primera puede ser por las cosas que viviste en tu infancia y el tipo de apego que tuviste. Si tuviste un apego ansioso, probablemente vas a correr a esas relaciones para buscar seguridad, para buscar una contención o para incluso sentirte como aceptada y demás. También otras de las razones por qué la gente se apega muchas veces es porque necesita sentir que tiene un vínculo, que le dé validez, que se sienta como estable. Entonces, por eso es que a veces ocurre rápido, que necesitan como esa certeza de entender qué tenemos, qué somos y también parte de que en alguna etapa de su vida no tuvieron esa seguridad de los vínculos y por eso ahora lo manejan de esta manera. Lo están experimentando así en las relaciones de pareja o en las relaciones de amistad. Entonces, puede haber muchos, muchos factores que se desprendan, pero casi todos vienen de la infancia, adolescencia y de las cosas que has vivido en el pasado. Y ahí sí sería bien importante iniciar un proceso terapéutico para empezar poco a poco a sanar esas áreas, a entenderlas y comprenderlas de una manera diferente, a elaborar los duelos que sean necesarios y ahora sí que tus vínculos vayan de una manera diferente. Pues hoy tuvimos esas preguntitas. Muchas gracias a Ilse, a Raúl, a
¿Brenda? Creo que sí fue Brenda que me compartieron esas preguntitas y a las personas que decidieron hacerlo de manera anónima, súper respetable y gracias por estar aquí junto a nosotros y también a todas las personas que vean este capítulo porque acuérdense que estas son también dudas que muchas personas podemos llegar a tener. Si tú tienes dudas, claro que me las puedes escribir porque esta no va a ser una dinámica que sea exclusiva de esta primera temporada. En las siguientes temporadas también voy a hacer la misma dinámica, a ver qué otras preguntitas hay. Yo sé que ahora sí se las dejé medio complicado porque nada más les di unas horas para que me escribieran, pero me dio mucho gusto ver su participación y sentirlo cerquita, porque eso me emociona a mí bastante. También salir de la rutina de no tener un tema en específico estuvo padre, aunque ya les dije ahí pistas de bueno, no les dije pistas, les dije abiertamente que el próximo capítulo vamos a hablar sobre el sobrepensar. Entonces, pues ya no van a tener que sobrepensar de qué tratará el siguiente martes el capítulo. Pero por ahora cierro las puertas de mi refugio emocional solo para volverme a encontrar con ustedes el próximo martes. Bye bye.